Dulce Radio. Hola, hoy estamos con Juan Sorraquín como invitado. Juan es autor ya de varias novelas y libros de cuentos, publicó Medicina, Tormentas, ambas en Mar Dulce. Antes había publicado El fin de la corriente, su primera novela, y la más reciente, por lo cual vamos a conversar hoy, es El guiño. Así que, hola Juan, ¿cómo estás? Muy bien, por suerte. Bueno, queríamos comenzar con una pregunta que tenemos, teniendo en cuenta que sos escritor y médico. Se te pregunta mucho sobre la medicina, pero queremos preguntarte al revés, sobre la literatura. Contanos una pregunta general, ¿cómo es tu relación con la literatura? ¿Cuándo surgió? ¿Cómo surgió? ¿En la infancia? ¿Después? Contanos un poco. Lo primero que me surgió antes que la literatura fue la lectura, digamos, ¿no? Es decir, bueno, era una época en donde leer era habitual, se leía bastante, así que para mí, de chiquito, fue una obsesión leer los carteles de la calle y todo eso. O sea, que tiene que ver, me parece, con el aprendizaje directamente, con el agrandar un universo. ¿A qué edad los carteles de la calle? Y yo los leía a los 6 años, cuando volví al colegio. Muy precoz. Incluso me acuerdo de anécdotas muy interesantes que no vienen al caso. Sí. Pero contanos una. Mirá, bueno, parece un poco complejo, pero yo venía del colegio, me acuerdo que era 6 años, vi un cartel que me impresionó mucho, grande, en la calle Paraná y Santa Fe, y había una mujer muy atractiva, muy elegante, con guantes largos, y que tenía una copa de champagne, y un señor en smoking que estaba atrás de ella. Y entonces decía, para una selecta minoría, champagne Crillon. Y a mí me pareció una cosa tan ajena a mí, que selecta minoría me pareció cosa rarísima, y las vestimentas incluso. Le pregunté a la vieja, ¿viste? ¿Qué es una selecta minoría? Su respuesta fue compleja. Una selecta minoría somos nosotros. Y es buenísimo lo que estás diciendo, porque yo te iba a preguntar al revés, porque mientras dijiste carteles pensé, tu acceso a la lectura fue de un modo popular, no fue con el libro, que es más elitista, sino con los carteles, pero fue carteles selectos. Sí, bueno, después que se hace la ambigüedad de siempre, bueno, pero después las revistas fueron muy compulsivas, ¿viste? Había una colección de revistas mexicanas que yo leía obsesivamente, estaba Intervalo, El Tony, D'Artagnan, después revistas de acá, creo. Las revistas mexicanas tenían Vidas Ejemplares, Vidas Ilustres, Historias Fantásticas, qué sé yo. Y después también colecciones, El Tesoro de la Juventud. Digamos que esto me está llevando a muy al principio, cuando era puramente lectura. La primera, creo que literatura, bueno, empezó también muy pronto en el colegio, ¿viste? Porque te daban a leer autores, viste, El inglés de los huesos, Alegre, Amalia. Entonces, a la literatura argentina, el colegio nos hacían leer. El colegio incluso tenía un modo de castigo que era que tenías que aprenderte párrafos de memoria, ¿viste? Cosa que no sé si es tan malo, te digo, ¿no? Porque te daban párrafos de memoria. Toda una discusión. George Steiner defiende la estudiar de memoria. A mí me genera ciertos reparos, pero Steiner lo... Pero a mí me pareció... Te digo, si vos me preguntás, tengo que ser fiel a ese recuerdo, porque esos párrafos memoriosos, que después se transformaron en poemas memoriosos, me hicieron recitador, ¿viste? Para mí era lectura, y yo era una persona que hablaba sola, ¿viste? Si le gustaba recordar eso, y tenía buena memoria. Entonces, la lectura colegial me llevó a redactar, y cuando redactaba era muy felicitado por los curas. Yo iba a un colegio de curas, manos maristas, y entonces me ponían 10, felicitado, me encantaba esa historia, y en esa época leía bien. Y después me di cuenta que hay una traba entre lectura, escritura, y después lectura del propio texto, porque de ser bastante halagado en esa situación, un día me hicieron leer en público frente a mucha gente, porque era bueno para leer, y me trabé completamente y nunca más pude leer en público de ahí en adelante bien, ¿viste? Como a mí me gusta. Recitar poemas sí, pero leer en serio prosa no, ¿viste? Incluso los discursos, cuando vas a Europa, ¿viste? Que se usa mucho, ¿viste? Hablar pequeñas síntesis que los ingleses aprenden, y casi los franceses también. Ahora, Juan, hay una cosa que muchos escritores señalan, no sé si te pasó a vos y si te pasó con quién, que es un momento que alguien dice, yo quiero escribir así, o un escritor que dice, yo leía a Manuel Puig y quiero escribir como él, o quiero escribir yo. ¿Te pasó con algún autor eso? De la lectura, para decirte mínimamente, pasé
a la narrativa, después de toda esta cosa media colegial y media infantil. Lo primero que leí a los 13 años, me acuerdo, porque tuve una fiebre, se me impidieron las vacaciones de invierno, y leí, en casa había una enorme biblioteca, y leí Las Mil y Una Noches. Fue una experiencia arrasadora, Las Mil y Una Noches, en cuanto a ya literatura, porque como viste que Las Mil y Una Noches tiene poesía también, y se mezcla mucho, y te habla de mundos exóticos. Ahí creo que empezó mi contacto con la literatura, pero nunca se me ocurrió escribir como ellos. Lo que vos narrás me pasó bastante, bueno, primero escribir y después como quién. Me pasó primero escribir y después como quién. Era un lector compulsivo, porque leía y leía en todo momento, ¿viste? O sea, era mi gran distracción. En ese momento tampoco había muchas cosas para distraerte, supongo. Y recorrí varias literaturas, ¿viste? O sea, literatura rusa, latinoamericana, francesa. ¿A qué edad estamos ahí? Y ya estamos a 18, 19 años, 20. También me gustaba la filosofía. Kierkegaard fue un lector temprano para mí, ¿viste? Ese concepto de angustia me hizo, ¿viste? Esa imposibilidad de ser un marido era bastante increíble. Sí, todas esas cosas. Era muy omnívoro y por supuesto compulsivo, o sea, malo. Incluso tenía el concepto de leer sin recordar, no eruditamente, sino para hacer una experiencia de vida, ¿viste? Leer como experiencia vital. Y eso para mí fue claro, hasta que un día en una guardia, me acuerdo perfecto, que me vino como un agotamiento de leer. Y entonces ahí dije, yo tengo que escribir algo, ¿viste? Porque es como que no encontraba ya qué leer, ¿viste? De alguna forma empecé a ser muy crítico de lo que leía, no se me producía la misma emoción, ya que me arrastra el relato, ¿viste? Entonces ahí empecé a escribir una novela que me duró muchos años escribirla, porque era manuscrita, no había computadora, no había nada, incluso no sabía escribir muy bien a máquina, y esa me la robaron, que fue mejor que la robaran porque debe haber sido pésima. Bueno, hay una leyenda que le robaron también una Gombrowicz. ¿Ah, sí? O sea, en realidad se la olvidó en un tren. Pero claro, como esa época no había la fotocopiadora era una cosa sofisticadísima. Entonces nadie la perdió y se quedó. La máquina de escribir era sofisticada, ¿viste? Entonces, no, a mí la robaron. Hicieron 2 robos en casa. Primero uno, que con pistolas y toda la familia en los dormitorios, y yo tenía todos mis papeles en un maletín, mira qué ingenuo, y la novela ahí, en ese maletín. Pasaron 2 semanas y vinieron a robar el maletín. Yo pensaba que nunca iban a robar porque en cuanto lo abrieran se verían que eran papeles, pero eso no lo hicieron en casa. Claro. Se llevaron el maletín y lo hicieron como 7, 8 cuadras. Entonces me llamaron y quedaban algunos restos. Fue como ver un cadáver. Me costó mucho eso, y después, bueno, reempecé. Cuando empezó la más fácil escritura con computadoras, que mi mujer me regaló una computadora en el año 92-93, y dije, bueno, voy a retomar esto, ¿viste? Antes de esto, hablemos de Henry James, porque sabemos que sos lector. ¿Qué es lo que, para llegar a tus lecturas ya más de adultos o más de los autores, sí. No diría Henry James contemporáneos, pero quizás más presente que José Mármol, digamos, ¿no? Henry James fue un descubrimiento, porque para mí, en La Bestia en la Jungla, definió un tipo contemporáneo que yo veía existir, ¿viste? Y más allá de sus oscuridades léxicas, por decirlo así, me di cuenta que definía un tipo de una manera mejor que los grandes clásicos, incluso para el mundo contemporáneo, que es al hombre al cual no le ha pasado absolutamente nada. En esta época donde todos son acontecimientos enormes por el periodismo, que sé yo, a una persona que no le pasa nada, y es el hombre más común en realidad, ¿no? O sea, y es un hombre que lo coloca no en el hombre masa, que vos podrías, como Ortega y Gasset, que es el hombre del pueblo, sino el hombre que es culto, viaja y busca, y a ese es al que no le pasa nada, cuando le podría pasar. Esa cosa me pareció incluso superior a Kafka, que también leí mucho, porque en Kafka ya hay una cosa claramente política, ¿no es cierto? ¿En qué sentido? Y todo el poder del padre, yo creo que tiene que ver con el poder, y tiene que ver una relación de poder clara. En cambio, Henry James es acusado de moralista, ¿no? Es decir, yo en Francia he tenido algunas discusiones con ese tema,
porque lo consideran muy moralista. Yo creo que es terriblemente cierto que él entiende que hay libertad de elegir y que se puede elegir en un sentido o en otro. Que le pongas la parte bien o mal es distinto. Él moralista en realidad no es, sino que describe situaciones que son perversas. O sea que es un gran escritor de lo perverso, como pocos. Y me encantó ese refinamiento que tiene, ese recurso a lo no nombrado, es decir, ese recurso a lo no dicho que está constantemente en él, tanto sea el interés económico, que en él es muy importante porque todo se describe en términos americanos, en dinero, y que creo que es por eso un gran crítico del capitalismo en un punto, o en términos sexuales. O sea que tiene grandes, en el ocaso del siglo XIX, pero describe las grandes dramas del siglo XX y que todavía tenemos ahora, ¿no es cierto? Y después le agrega el refinamiento de la alta burguesía o la aristocracia decadente. Por ejemplo, la Copa Dorada, creo que nunca ha estado mejor descrito el Edipo en términos literarios que en la Copa Dorada, ¿no? Cuando la hija se da cuenta que tiene que romper la relación con el padre, me parece un momento magnífico, porque es realmente un escritor de la conciencia, en un mundo que va a ser inconsciente y que cada vez va a ser más manejado por computadoras, algoritmos, por el mainstream y todo lo que hay que decir, ¿no es cierto? O sea que él se está oponiendo en forma muy rebelde a un mundo que se le viene encima, claramente. Bueno, ese es uno de los temas que están en tus novelas, que vamos a hablar después, que sería el conflicto entre humanismo y técnica, podría decirse, ¿no? Claro, que él lo está viendo bien, el capitalismo, diríamos, que en el fondo la técnica ha sido extraordinariamente exaltada por el valor dinero también. Es decir, los grandes avances técnicos al final resultan no de la ciencia, sino de la técnica por eso, ¿no es cierto? Porque producen dinero, ¿viste? Y entonces ahí me parece que hay una definición del mal posible, ¿viste? Porque si nosotros entendemos que todo el siglo XIX y toda la filosofía franco-alemana está definida un poco por la voluntad de poder, por la hermenéutica, por la crítica, por no entender o por la victimización del sujeto, nos damos cuenta claramente que él está antes que eso, porque ve dónde está el problema en el interior de la conciencia. Ahora vamos a volver sobre eso, pero antes, hagamos un paréntesis. Hablaste sobre literatura y lectura. Espero que no demasiado. No, está bien, para eso estamos, para escuchar a los autores. Esa es la idea de Mar Dulce Radio. Hablemos un poco de tu relación con la medicina. Te quiero preguntar, quizás es una pregunta errónea, pero hemos leído algunas entrevistas que te hicieron en las que te preguntan en qué se parecen la literatura y la medicina. Quizás es una respuesta, pero a mí me gustaría preguntar al revés, ¿en qué no se parecen? Porque tenemos una anécdota ejemplar. Estás en la guardia, la lectura se te empieza a hacer aburrida o tenés un problema con la lectura y ahí en ese agotamiento surge la escritura. En una guardia, no es casual en ese lugar, ¿no? Sí. Entonces, ¿cómo es la relación entre medicina y literatura o medicina y escritura para vos? Bueno, justamente nacen como lo opuesto, digamos. Digamos que la medicina se constituyó en el deber, pues yo vengo de una familia con tradición médica, 4 generaciones, o sea que era, no sé si una imposición, pero era como algo que tenía que darse de alguna forma. 4 generaciones, vos la 4ª generación, Sí, o sea, sí. Padre, abuelo y bisabuelo. Sí, bisabuelo. Tío bisabuelo, pero en realidad muy presente. Entonces, toda esa carga, cuando los médicos en realidad tenían un prestigio distinto y un compromiso diferente con la sociedad y con la salud, ¿viste? Estaba ahí, eso mis hermanos mayores decidieron no hacerlo. Bueno, sobre mí cayó una responsabilidad o cobardía, o como quiera. Bueno, decidí que iba a hacerlo. No importa, y la literatura siempre fue el refugio de la medicina, si querés. Como la otra realidad, digamos, como el dark side del deber para mí, donde todo era posible. Por suerte nunca tuve restricciones en cuanto a las lecturas, ¿viste? Yo me acuerdo que muy chico también leí entera psicoanalítica de Freud, ¿viste? Que fue un tratado importante, o sea que, y me choquearon cuando leí todas esas interpretaciones sobre el incesto y sobre casos clínicos que había, ¿no? Y en ese tratado. O sea que era un acceso irrestricto a cualquier conocimiento, ¿no? Y eso
fue un espacio de gigantesca libertad. La medicina es el mundo de la no libertad, porque lo biológico se impone, y está lo humano también que incide, pero hay términos muy estrictos, porque sobre todo se hace cirugía, donde tenés que entender y comprender y salir. Entonces, para mí surgen como opuestos. Incluso la literatura surge para escribir como lo prohibido, porque la lectura estaba permitida, pero la lectura estaba permitida, no la escritura, porque la escritura como que llevaba mucho tiempo y te distraía de lo importante. ¿Permitida en qué contextos dicen? Familiarmente. Sí, familiarmente. Y también medicalmente. Vos, por ejemplo, en el hospital, si decías que escribías, eres una persona muy rara, sospechosa incluso. Es claramente una contradicción, ¿no? Sobre todo con la cirugía. Creo que uno es lo abstracto y el otro es lo concreto, uno es lo imaginativo, el otro es lo real. Es como que la medicina está en lo real y la literatura está en lo inconsciente o lo decible o lo vivible. Y entonces distraerse con eso que te atrapa, como Canto de Sirena, sería estimular una imaginación y perder el concepto del número. Digamos, número y palabra como opuestos. Matemáticas y discurso. Claro, hay algo como concreto. La cirugía tiene que salir bien. Se evalúa, tenés fácil el parámetro de si salió bien o mal. Yo estaba muy escindido entre esas dos cosas. Creo que el acto de escribir, no de leer, pero escribir fue un intento de resumir esos dos mundos en algo. Y después sí entendí que las dos cosas eran actividades humanas muy esenciales para nosotros, civilización occidental, que está hecha mucho de escritura. Puede ser que otras formas de humanidad no, pero para que nosotros tenemos sí, el lenguaje es bastante esencial, y también el cuerpo. Y ahí intenté al principio ver cómo hablaba el cuerpo, cómo escribía el cuerpo y cómo enfermaba el cuerpo, y cómo uno podía intervenir con el lenguaje, ¿no es cierto? Y para mí el psicoanálisis, que me interesó siempre como disciplina, me parecía insuficiente porque el cuerpo estaba borrado del lenguaje. Claro. Seguía haciendo lo que estaba más allá, seguía esa contradicción que incluso se daba casi científico-políticamente. Los psicólogos no eran aceptados por los cirujanos no eran aceptados por los psicólogos, como si fuese algo escindido, que me pareció radical a mí como ese. Pero en tus novelas, para ya empezar entrando a tus novelas, sí, particularmente en las últimas dos, o sea, Medicina, en la que acabas de publicar, que es El Guiño, ya son novelas sobre la medicina, que no estaba tan presente en tus cuentos, en Tormentas. Vamos a hablar más que los libros de Mar Dulce. Sí. Y que acá son libros claramente sobre la medicina, pero donde hay mucho relato. A ver cómo decirlo. El médico le habla mucho a los pacientes y tiene una narración. Sí. O una puesta en escena. Es muy importante, te cuento desde el punto de vista de un paciente. Yo no soy médico, pero para pacientes o familiares de pacientes, por ejemplo, hay una cirugía. El momento que el médico sale, el paciente vuelve a la sala y todavía está un poco dormido. Y viene el médico, que es pocas situaciones de autoridad de mi vida como eso, a decir cómo salió que estaba semidormido, ahora se va a despertar y está todo bien o no. Y hay un relato ahí del médico, hay una puesta en escena. Y en tus novelas está eso, la relación entre el médico y el paciente a través de la palabra, digamos. Y me gusta mucho la lectura que haces, que no lo había imaginado, pero que claramente es eso, porque vos, el paciente entra en el curso de una enfermedad que está estratificada, que vos conocés su ritmo, sabés su origen, sabés su desplazamiento. En realidad, vos conocés el mainstream del lugar donde entró el paciente. Entonces vos necesitas aclararle y ponerle palabras que le faltan, completando con las que esa persona tiene. Por eso tiene que ser dialéctico o dialógico, ¿viste? No puede ser puramente imperativo, que sería la norma, y el silencio, como fue siempre cuando no había posibilidades de terapia. Entonces vos acompañabas solamente, y ellos querían que vos tengas un aspecto sacral. Pero con la medicina actual, las personas necesitan saber qué les pasa. Y para saber qué les pasa tenés que decir lo que les pasa, porque ya no hay tiempo psicoanalítico para entender. Claro. Tenés que ser operativo también con el lenguaje. Y eso es lo que ser operativo con el lenguaje y ser operativo con el cuerpo fue fascinante para mí, y encontrar la simbiosis de esas dos cosas, y finalmente un poco el matrimonio entre mis dos universos me pareció maravilloso. Y teniendo conciencia que
tanto para uno y para otro, yo ocupo el lugar de lo perverso, ¿viste? Porque a los escritores no les gustan los cirujanos, a los cirujanos no les gustan los escritores. Sé perfecto que hay una contradicción ahí, incluso hasta política, pero me parece real, me parece que es, bueno, por ahí no, es mi propio mambo, ¿viste? Pero lleguemos al Guiño, entonces, sí, que es ya tu cuarto libro, tu tercera novela, más un libro de cuentos. ¿Cómo llegaste al Guiño? ¿De dónde surge? ¿Tiene algo que ver con autobiográfico? ¿Es una novela en imaginación? La anterior, Medicina, era una novela sobre la medicina y con un médico idealizado o ideal o distinto, donde por supuesto uno cuando escribe es difícil evadir totalmente lo conocido por uno, ¿no? En cambio, El Guiño es un caso claramente conocido por mí y vivido por mí, a la cual trato de darle esa forma literaria, pero ahí es en realidad la historia de un paciente y de un médico. Más está presente la historia del médico que del paciente. En cambio, en Medicina está la enfermedad a la cual concurren los dos actores, ¿no es cierto? En cambio, en El Guiño es la historia de un médico, cómo vive el paciente, y el paciente cómo lo vive el médico. Traté de reflejar esas dos opciones posibles, ¿no? ¿Y cómo es esa historia? Como un encuentro existencial para mí, bien mirado, y como un misterio, porque la literatura tiene eso, que te va llevando de un lugar al otro, que es el lugar, para decirlo de una forma más realista, del amor, en definitiva. Creo que las tareas hechas sin amor y la medicina hecha sin amor cura menos. Entonces hay un gesto humano de pedir y otro gesto humano de responder, o atrapado por el mismo gesto, un poco la responsabilidad de Levinas, ¿viste? Del otro, que es muy fuerte en la medicina, vos sos responsable del otro en forma clara, ¿no? Y quedarte atrapado en ese gesto y en esa demanda, cosa que no es tan normal, porque normalmente seguían estereotipos. Ahora, cuando vos escribís una novela en El Guiño, ¿estás pensando en esos términos? ¿Estás pensando en algún lado en Levinas o en cosas No, para nada, no. Una vez que escribo, pienso de dónde me puede venir esta. Pero hay, o sea, Piglia u otros escritores piensan en términos teóricos para hacer sus novelas. No pienso en términos teóricos. No pienso. A lo mejor ahora, porque para mí estuvo bueno El Guiño, que es como cerrar este capítulo de medicina y literatura y yo como médico. Y ahora estoy escribiendo otra novela que es más sobre lo que creo que pasa en el nuevo sujeto político que está existiendo, desde también el manejo de las redes y todo eso, y el poder virtual frente al poder. Ahora, en El Guiño y en Medicina mucho más está ese conflicto que yo te interrumpí a propósito entre ciencia o técnica, mejor dicho, y humanismo, humanidad, porque en El Guiño sobre todo, bueno, en Medicina también aparece también todo un tema como de la pasión ahí adentro, y como pasiones que se desencadenan en situaciones que a priori parecen deshumanizadas, sí, como un paciente en una cama, en un hospital, y el médico que lo visita y lo ve en esa situación tan fría y distante. Te contesto con una pregunta. ¿A vos te parece que no hay pasión en ambas partes? Disimulada, obstruida y silenciada. Una persona que está por morir o jugarse la vida en un quirófano, y otra persona que de alguna manera va a operar sobre él. Obviamente no se puede poner lenguaje a eso. No se puede decir que hay pasión ahí. Yo detecto la pasión en el cuerpo, en la forma de mirar, en la forma que brillan los ojos, en la mano que te agarra, en la desesperación de vez en cuando, en la propia el propio fluido de la pasión en los parientes que muchas veces le ejecutan, llantos, todo pasional. Y lo que pasa es que está ceñido. Bueno, y acá yo trato de ir llevando todas estas realidades en términos literarios. Por ahí no soy buen escritor. ¿Cómo trabajaste con la lengua para que esa pasión...? Y bueno, eso quizás fracasé o no sé, porque a lo mejor está demasiado dura, a veces muy expuesta. Bueno, dejemos a los lectores que opinen. Pero sobre si fracasaste o no. Pero contanos vos, ¿cómo...? Y yo lo viví como... ¿Cómo trabajaste técnicamente la lengua, me refiero? Toda esa densidad experiencial. Y hay que pulir, elegir palabras, mirar cosas, cambiar frases. Primero hago una especie de escritura a vuelo de pájaro para no perder la experiencia o la palabra clave, y después voy cerrando y achicando. Pues tenés como tácticas, por ejemplo, decir, acá voy a agarrar al lector, acá voy a dar un golpe de efecto. A veces sí. Me doy cuenta cuando leo el texto que le falta consistencia o cuerpo, y entonces introduzco esos artificios, pero tratando que coincidan con lo escrito, sí.
repaso bastante, corrijo lo que puedo, sí. Y después nunca me enamora lo que escribí. Siempre, antes me pasaba eso al principio. Por ejemplo, el primer texto ese que se perdió me enamoraba, me parecía, sufrí un shock con esa pérdida, porque estaba muy aferrado. Incluso también me pasó eso con el fin de la corriente. Pero después ya no. Una vez que publiqué El fin de la corriente, yo es como que se me bajó, y ahora es al revés, ¿viste? ¿No te llevas bien con tu escritura? Más o menos. Siempre me parece que quiero decir mucho más de lo que puedo, ¿viste? Sí. Y cuando los otros hablan de vos, porque, no sé, recuerdo una reseña excelente de Fermín Rodríguez en Enie sobre medicina en términos de biopolítica, ¿no? Porque además es como un especialista, Rodríguez, en esos temas, fue una página entera, sí. Por decir esa que fue quizás de las reseñas más prestigiosas que tuviste. ¿Sentís que están hablando de vos o te ves como desde afuera? ¿Qué relación tenés con eso? Me veo un poco desde afuera, sí, pero me parece maravilloso porque cuando la crítica es adecuada y buena te enseña sobre vos incluso, ¿no? Porque yo creo que hay una cierta inconsciencia. Yo no soy una persona que escriba con el dominio absoluto de lo que estás narrando, digamos, ¿no? Me parece que hay un porcentaje muy importante que está al azar. Y entonces me interesa mucho esa visión del crítico o del comentarista, por decirlo de alguna manera, y también me interesa mucho la cuestión de los lectores. Por ejemplo, El Guiño, un lector que es amigo mío, me parece que lo leyó y me llama por teléfono, estaba enfermo porque se operaba la columna y me dijo: mirá, leí tu libro pero no pude llegar hasta la mitad porque es demasiado fuerte, en estas circunstancias no puedo, después cuando termine te llamo y lo... Es un libro para sanos. Me dijo eso, dije, bueno, por lo menos es una ventaja, por supuesto que es una ventaja, porque quiere decir que transmitiste lo que querías transmitir, o sea, pero es muy fuerte esto. Otras personas me han dicho lo mismo, ¿no? Estás muy expuesto, es muy vital, se lee fácil, ¿viste? Que es lo que la gente... Pero yo no pienso demasiado en el lector cuando escribo, pienso en la literatura, en lo narrado, en lo que estoy diciendo. Tengo una dificultad que tiendo a lo complejo, a lo abstracto, ¿viste? Yo creo que esto, haber leído mucha filosofía, ciencia y todo eso, tengo una melange en la cabeza, no sé si voy a lograr dominarla como arte verdaderamente, pero bueno, ahí está. Bueno, y contanos un poco para ir terminando lo que mencionabas hace un rato. ¿En qué estás ahora? ¿Con qué tenés entre manos? Y ahora estoy escribiendo. He escrito siempre desde que empecé a escribir. Y no sé qué va a terminar o si va a terminar en algo. Decidí, por consejo de amigos, escribir de una manera distinta. O sea, tantos capítulos, tantos caracteres en cada capítulo. Y entonces me estoy ciñendo a esa... Tienes más presente el producto final, por decirlo de alguna manera. Sí, cómo termina. Y entonces ahí empecé a escribir así, de una forma media... Pero contanos esto, el nuevo sujeto político que dijiste, que bueno, ¿qué estás pensando? Estoy pensando un conjunto de gente que está muy alto en la cadena informática, manejando situaciones de mucho peso, en la oscuridad, como es todo lo informático, sin visibilidad, pero que maneja un poder real, que empieza a confrontarse con un poder virtual que se confronta con un poder real, ¿viste? Es en una inspección que se hace un poquito de la base china. Si tiene algo, no de thriller ni nada de eso, pero algo de eso sí, más de... Y entonces están todos los personajes que se mezclan para llevar a cabo esta situación y qué cosas representan cada uno. Quizás un juego o un ensayo, pero me preocupa mucho la manipulación que existe desde las redes y desde lo virtual sobre la conciencia colectiva, ¿viste? Creo que ahí, ahora hace poco, por ejemplo, a Google lo condenaron en 1.900 millones de euros porque por ejercer presencia dominante. Europa. Sí. Entonces ahí hay una discusión que nunca me preocupó, la discusión actual, pero bueno, ahora sí me interesa intervenir de esa manera, ¿viste? Argentina también, me gustaría también abordarla de alguna manera políticamente, siempre de la perspectiva literaria, ¿no? Pero hacer, como dice medicina, con otras áreas de la actividad humana, ¿viste? Ese matrimonio, ese madiraje. Yo creo que la literatura todavía tiene que decir mucho, no puedes regalarle todo el entretenimiento a Netflix, y bueno, estoy
luchando por el libro y por lo escritural. Bueno, ahí tenemos el tema para nuestra próxima conversación. Cuando tengas este libro, sí, eso, cómo la literatura se posiciona frente a las otras narraciones, como la de la serie de televisión. Pero bueno, por hoy vamos terminando acá, así que muchas gracias, Juan. Te agradezco a vos mucho. Y bueno, esperemos que los lectores sigan leyendo El Guiño y nos esperamos la próxima vez. Gracias. Claro.